Y paso ahora sí a presentar al siguiente ponente, Iván Martínez Zazueta. Iván estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Baja California, especializándose en Sistemas de Información Geográfica. Posteriormente estudió la maestría en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Geomática, enfocándose en la investigación de las infraestructuras de agua y energía instaladas y proyectadas en Baja California, así como sus impactos en la configuración de la región transfronteriza Baja Alta California. Participó como asesor técnico en el proceso de solicitud de plebiscito sobre la instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali. Es activista y defensor del agua, y efectivamente su presentación va a ser acaparamiento y control político económico del agua en la frontera norte de México, el caso de Constellation Brands en Mexicali. Bienvenido, Iván, gracias por estar aquí. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Karina. Pues primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al INTA, a Oxfam y al Colegio de Geografía, y en especial a la doctora Verónica Ibarra por la invitación. Y bueno, voy a compartir pantalla para empezar con la presentación de este estudio de caso sobre acaparamiento y control político económico del agua en la frontera norte de México, caso de Constellation Brands en Mexicali. Cabe señalar que, me gustaría iniciar comentando mi rol en este conflicto, en esta lucha en defensa del agua en Mexicali y en Baja California. Fue por un lado participando en la organización, en los actos, en las estrategias de lucha, pero también como estudiante de la maestría en geografía en la UNAM, pues también mi rol tuvo que ver, digamos, en la argumentación técnico-científica en conjunto con otros investigadores sobre este conflicto. Entonces, parte de lo que voy a presentar aquí es, por un lado, la investigación de maestría, una parte de la investigación de maestría del posgrado en geografía, y por la otra, la argumentación técnica que fuimos construyendo en el marco de la lucha. Entonces, voy a intentar irme un poco rápido con las cifras para poder llegar a, digamos, a lo que creo que es más importante en relación, cuál es la relación con el informe que se está presentando, y también con el tema de la Semana de Transparencia Hídrica, ¿no? Entonces, pues, el inicio con la situación del agua en Baja California. La principal fuente de agua del estado es el río Colorado. Está, de acuerdo al Tratado Internacional de Aguas del 44, nos corresponden 1.850 millones de metros cúbicos anuales de este caudal. La otra fuente de agua importante subterránea es el acuífero del Valle de Mexicali. De acuerdo a REPDA, hay alrededor de 892 millones de metros cúbicos. Ahí varía la cifra dependiendo de la fuente. Y otra fuente importante es el acuífero de la Mesa Arenosa en San Luis Río Colorado, que esta agua está destinada principalmente de este acuífero para el uso público urbano, distribuido principalmente en la ciudad de San Luis Río Colorado y en las ciudades de Baja California, Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada. Insisto, voy a ir un poco rápido para poder alcanzar a exponer la problemática y el conflicto. En este mapa podemos observar los títulos de concesión de aguas subterráneas y aguas superficiales, así como las descargas de aguas residuales de acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua. Podemos observar que, a pesar de que hay, digamos, se distribuye el agua o estas concesiones en varios lugares del estado. Bueno, aquí estamos viendo el norte del estado, que es donde se concentra el 90% de la población, industria, servicios, etcétera. Pero la principal fuente de agua del estado, como lo comenté, es el río Colorado. Y aquí podemos ver que aquí en Mexicali se ve el cauce del río Colorado como la mayor parte de las concesiones, tanto superficiales como subterráneas, que son parte, insisto, del acuífero, que es alimentado por el río Colorado,
principalmente por los retornos agrícolas, dado que toda la península es una zona de alta aridez, ¿no? No llueve casi, entonces básicamente las infiltraciones a los acuíferos son por los retornos de riego y de otros usos, y claro, algunas precipitaciones y corrientes que vienen sobre todo de norte a sur. Este es un acercamiento al Valle de Mexicali, y aquí podemos ver, digamos, las concesiones, insisto, y aquí a la derecha es donde está el acuífero de San Luis Río Colorado, Sonora, donde también se extrae agua para las ciudades de Baja California, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya, digamos, obtenido agua de ahí o asignado agua para las ciudades, se debe a que el agua disponible en Baja California, particularmente la del Río Colorado, desde los años 60, del 65 me parece, ya está concesionada en su totalidad, y el acuífero desde entonces se ha declarado en veda. Entonces ya no había más agua para abastecer a las ciudades, y se está obteniendo también de estas otras fuentes que básicamente sería parte de la cuenca baja del Río Colorado. Entonces, insisto, me voy un poco más rápido. En cuanto a la información del REDA, que fue muy importante para nosotras, revisar a fondo esta información, hay 8.606 títulos de concesión. El principal fuente es el Río Colorado. Ahí hay concesiones por un volumen de 2.000 millones de metros cúbicos al año, no solamente el Río Colorado, sino de otras fuentes. Ahí están incluidos también agua de uso no consultivo, como para generación de energía eléctrica. Y bueno, en cuanto a las fuentes subterráneas, hay 48 acuíferos con 1.265 millones de metros cúbicos concesionados. 18 de estos acuíferos se encuentran en déficit y 9 están declarados como sobreexplotación. Entonces ahí tenemos el volumen total de los títulos. Y esto es lo que quería llegar, que me parece muy importante. Digamos, las cifras anteriores dan cuenta de la distribución del agua en Baja California y de las concesiones y asignaciones existentes, pero la entidad se encuentra en una situación de grave estrés hídrico que se ha venido incrementando en los últimos años. Principalmente se ubica en el periodo entre 2002 y 2017 como el de mayor sequía en el estado vecino de California, pero que se extiende, digamos, también a Baja California por ser prácticamente dependiente de la misma fuente y compartir las mismas condiciones hidroclimáticas. Y bueno, acá en esta gráfica podemos ver cómo a finales de 2012 inicia digamos, incremento drástico de la escasez, de la sequía en California, digo, y culmina el 2017. Es importante ubicar este periodo porque ahorita vamos a ver que es justo donde empiezan a proyectarse estas plantas, en la planta de Constellation Brands y otras infraestructuras, otras industrias que, digamos, de manera contradictoria se instalan frente a esa realidad que se estaba viviendo. Bueno, también cabe decir que la región suroeste de Estados Unidos y noroeste de México sufre uno de los episodios de sequía más prolongados desde 1999, y se pronostica que para 2050 va a existir una reducción de hasta 30% de los escurrimientos del río Colorado. Entonces, se ve, ya vivimos un estrés hídrico y la proyección es que ese estrés hídrico se va a ir agravando. En cuanto a las fuentes subterráneas, el acuífero del Valle de Mexicali se encuentra en veda rígida tipo 3 desde 1965, como comenté, y en condición de sobreexplotación, según el INTA precisamente, se tiene un déficit de menos 265 millones de metros cúbicos y un abatimiento gradual superior a los 60 centímetros anuales. Y esto se debe también, hay una relación directa entre el estrés hídrico en ambos lados de la frontera. Por ejemplo, una de las afectaciones, una de las obras que afectó la disponibilidad del acuífero fue el revestimiento del canal Todoamericano en el lado estadounidense, en Valle Imperial, los vecinos de Valle Imperial. Este revestimiento de concreto provocó que se dejaran de infiltrar alrededor de 80 millones de metros cúbicos al año que iban directamente
al acuífero del Valle de Mexicali y que también alimentaban humedales y agricultores de la zona norte del valle. Y por otro lado, también hay, digamos, mecanismos institucionales, acuerdos que están afectando o que más bien apuntan a que este estrés hídrico se va a ir agravando y que parten de las condiciones de escasez y de sequía binacionales. En concreto, el Acta 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que se firmó en 2017, que establece algunas medidas para mitigar esta situación de sequía, pero en particular establece un plan binacional de contingencia ante la escasez del agua para todos los usuarios de la cuenca del río Colorado, tanto cuenca alta como cuenca baja, y ese plan establece 8 niveles de reducción o de ahorro que van de manera equitativa para todos los usuarios, pero que van para México entre 51 millones de metros cúbicos a 185 millones de metros cúbicos en el escenario más crítico. Y cabe decir que este año próximo, desde el 1 de enero, se va a aplicar aquí a México el primer recorte en base a este plan, que también se argumenta en el anuncio que se está viviendo una de las peores sequías que se han registrado en la región desde que se tiene, pues de que se lleva el registro como tal. Aquí podemos ver los acuíferos de Baja California, como las principales fuentes de agua subterránea están sobreexplotados o en déficit. Claro, la península es muy amplia, pero la principal fuente de agua se encuentra en la parte nororiente de la península, insisto, es el río Colorado y algunos otros acuíferos también de importancia menor, pero que abastecen a las ciudades de Ensenada, Tecate, Rosarito, Tijuana. Tipos de uso de agua en Baja California. La mayor parte del uso del agua va a la agricultura, como se puede también corroborar de manera general en el país. También hay un volumen importante para uso público urbano, para generación de energía. Aquí es importante también mencionar esto porque aquí en el Valle de Mexicali se encuentra el mayor usuario de agua para uso industrial, de acuerdo a REPDA, que es la planta geotérmica Cerro Prieto, pero cabe señalar que esa concesión de agua es de agua en forma de vapor del acuífero geotérmico, que digamos no compite con el agua de un acuífero, un estrato más arriba, que es el acuífero somero, de donde se extrae para la agricultura y el resto de usuarios. Entonces, insisto, no me paro acá, me quiero avanzar directamente hacia el conflicto. Estas son las zonas agrícolas de Baja California, que digamos es la representación cartográfica de lo anterior. El Valle de Mexicali es la zona agrícola más importante, pero también el Valle de San Quintín, el Valle de Maneadero y otros de menor escala. Y también, como saben, en Baja California tenemos una producción agropecuaria muy importante, ¿no? Pero insisto, se concentra aquí en el Valle de Mexicali. Bueno, ahora, en cuanto al uso público urbano, se tienen asignaciones de agua para los organismos operadores del agua, que en este caso son las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, de Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. Estas asignaciones vienen en su mayoría de los pozos de la mesa arenosa del acuífero de San Luis Río Colorado que mencioné ahora. Digamos, como comenté, la mayor parte del agua, no sé si estén viendo esto, voy a minimizar esto, listo. La mayor parte del agua, insisto, es la principal fuente del agua de Baja California es el río Colorado, y cabe decir que aunque la península está dividida por una cadena montañosa orográfica que es la Sierra de Juárez, el agua de la cuenca del río Colorado abastece al conjunto del estado, y esto se debe gracias al acuífero río Colorado-Tijuana, con el que se trasvasa el agua desde la zona Valle de Mexicali a la zona costa del estado, particularmente hacia Tecate, Tijuana y Rosarito, y de manera indirecta hacia Ensenada. Es el incremento en cuanto a los volúmenes de transporte, de conducción de este acueducto, pues tiene que ver con el crecimiento de la zona costa en términos poblacionales, urbanos, industriales, etcétera. Entonces, insisto, para que complejicemos, veamos con mayor detalle de análisis, es importante entender que el agua
del río Colorado no solamente abastece a Mexicali, sino al conjunto del estado. Es dada, insisto, el coeficiente de aridez. Y bueno, este es lo mismo que me mostraba hace rato, cómo está distribuida el agua. Y ahora, antes de pasar directamente al caso de estudio, como mencionaron en la presentación, Edgar, el agua para la industria en México viene principalmente de dos fuentes, ya sea una concesión de uso industrial autoabastecido de Conagua o una asignación de uso público urbano para las ciudades, para los organismos operadores, que en este caso más que una concesión sería un servicio que los organismos operadores dan a las industrias que se convierten como tales en clientes pues del organismo operador, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo porque nosotros hicimos el análisis de cómo estaba distribuida y cómo se explotaba el agua en la industria en base a estas dos fuentes de información, digamos, ¿no? En el caso de Baja California, son las comisiones estatales de servicios públicos, los organismos operadores que tienen asignaciones de uso público urbano y que abastecen a un conjunto de industrias que ahorita vamos a mostrar. En el caso del REPDA, en cuanto a las concesiones de uso industrial, las mayores concesiones son de aguas subterráneas, también como se mostró en el estudio que presentaron anteriormente. De hecho, la principal concesión de agua del estado es la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma o Heineken en Tecate, Baja California, que es 1.8 millones de metros cúbicos. Luego sigue la minería, que es la Minera Real de Ángeles, que es de Grupo Carso, que está en San Felipe, aquí en Mexicali. Y bueno, algunas otras embotelladoras, pasteurizadoras. Y claro, también me parece que aquí no está, pero Toyota también era la fábrica de automóviles de Toyota, también es un usuario importante. Y en cuanto al uso superficial, pues la fábrica papeleras, siderúrgicas, harineras y algunas industrias metamecánicas son. En total, el agua de REPDA para uso industrial en Mexicali es de 4.4 millones de metros cúbicos y 1.3 en Tijuana. Eso da cuenta, insisto, de que la mayor parte de los volúmenes de agua se encuentran en Mexicali. Me voy un poco más rápido. Y aquí es lo que comentaba, aparte de analizar el uso del agua desde REPDA, hicimos un análisis de los clientes industriales de las comisiones estatales de servicios públicos. En este caso, aquí está la Toyota, es la principal cliente consumidor de agua de Tijuana y Rosarito. Luego siguen algunas industrias complementarias a Toyota que fabrican rines para los automóviles, rectificadores, vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos ahí la importancia de la industria automotriz. Y en el caso de Mexicali, la mayor industria consumidora de agua del organismo operador es Skyworks, que produce, es una maquiladora de electrónicos. Luego sigue Coca-Cola, Honeywell Aerospace, que es industria aeroespacial, Sabritas, Jumex, que son de alimentos y bebidas, Kenworth, que es productora de tractocamiones, etcétera. Entonces, todo eso suma 4.7 millones de metros cúbicos el uso de agua y ya en total en Mexicali serían 9.1 sumando a ambas fuentes. Y ahora, en base a este contexto, tomamos en cuenta el caso de la compañía cervecera de Baja California, de la transnacional estadounidense Constellation Brands. Constellation Brands es una multinacional basada en Nueva York, tiene operaciones en 5 países, es la mayor empresa vinícola en el mundo, también produce otras bebidas alcohólicas como whisky, coñac, etcétera, y entró al mercado de la cerveza cuando AB InBev, esta transnacional, compra los derechos de Grupo Modelo y entonces en Estados Unidos a AB InBev le imponen una restricción antimonopólica que le obliga a vender su mercado de Estados Unidos a otra empresa y se lo vende a Constellation Brands. Entonces Grupo Modelo, cervezas de Grupo Modelo en todo el mundo las vende AB InBev, excepto en Estados Unidos, y Constellation Brands solamente puede exportar a Estados Unidos, ni siquiera puede vender cerveza aquí en México porque la vende AB InBev. Y la planta en Mexicali y todas las plantas que aparte AB InBev le vendió a Constellation Brands, que son la de Coahuila, la de Obregón, Sonora,
son evidentemente las plantas que estaban más cercanas a la frontera norte, dado que toda su producción va hacia Estados Unidos. Y esta planta de Mexicali, que fue uno de sus proyectos más ambiciosos, se anunció en 2015 con una inversión de $1.500 millones, que decían que era la inversión más importante en todo el estado, y la producción proyectada era de 20 millones de hectolitros anuales o 2.000 millones de litros de cerveza al año, y la generación de empleos planteaban que se iban a generar 750 empleos directos y 4.000 indirectos. Esto es el sur de la ciudad de Mexicali. La planta se está ubicada en la zona agrícola, en un nuevo corredor industrial que se está creando y que se iba a detonar a partir de esta instalación. Y en base lo que estaba solicitando esta empresa para instalarse, pues era una dotación de agua de 20 millones de metros cúbicos, aunque hay muchas información contradictoria en los documentos oficiales, en declaraciones de los directivos de la empresa y del propio gobierno estatal, pero en la manifestación de impacto ambiental, incluso aquí viene establecido en una parte que requerirían 30 millones de metros cúbicos. La principal fuente sería agua de pozo del acuífero del Valle de Mexicali con 15 millones de metros cúbicos, seguido de agua rodada o de canal con 5 millones de metros cúbicos y agua de la red municipal con 10 millones de metros cúbicos. Cabe señalar que el principal proyecto hidráulico que se impulsó para otorgarle el agua de la primera fuente fue el acueducto Ejido Villahermosa Mexicali, que es el que podemos ver en el mapa de color rojo, que parte de la zona norte del valle, que es la zona donde existe mejor calidad y disponibilidad de agua de pozo, y iba hasta las inmediaciones del predio. Este acueducto se canceló primeramente porque los agricultores de la zona noreste del valle se opusieron a su construcción. Cabe señalar que se empezó a construir sin la aprobación de la MIA, con una serie de irregularidades, entonces se bloqueó y después de las protestas se canceló. Después, el gobierno estatal, en conjunto con la empresa, impulsó este otro acueducto que se conecta directamente a la ciudad para abastecer, en este caso, un volumen menor. El acueducto es de 7 millones de metros cúbicos. Y bueno, esta es la situación. Aquí donde quería detenerme, en base, que me parece relevante para lo que se está exponiendo en la Semana de Transparencia Hídrica y en el informe, y es toda la opacidad en el manejo del agua para Constellation Brands. Hubo, como ya mencioné, cifras muy contradictorias, hubo distintos volúmenes que solicitaba, que se contradecían entre sí. Hubo contratos de carácter confidencial que se le dieron a la empresa, en este caso desde el organismo operador, imposición de obras hidráulicas para abasto de la planta, como son los acueductos que mencioné. Un acueducto se bloqueó por agricultores, otro tuvo que estar la policía resguardándolo y hubo un enfrentamiento para que se llevara a cabo. También se impulsó una minimización discursiva del proyecto. Ya iniciaron diciendo un gran proyecto, el más importante, de 20 millones de hectolitros, y fueron reduciendo discursivamente el tamaño del proyecto una vez que les estalló el conflicto. Hacían falsas comparaciones en cuanto al agua que solicitaban y el agua disponible en todo el estado. Por ejemplo, hubo también ocultación de cifras de consumo del organismo operador. Nosotros batallamos mucho para que nos dieran la información de cuánta agua consumía la industria aquí en la ciudad. Un mutismo total respecto al estrés hídrico, no se mencionaba para nada cuando se hablaba de la planta cervecera. Una operación de lavado de aguas, que ahorita voy a explicar mediante la Ley de Desarrollo Urbano, y un doble discurso de escasez y abundancia en base a pues, los proyectos que están impulsando, en los que están involucrados varias transnacionales. En el caso de lo que mencionaba del lavado de aguas, hay una ley de desarrollo urbano en Baja California que establece que conforme la ciudad vaya creciendo sobre el espacio agrícola, sobre parcelas con derecho de riego, se tienen que transferir esos derechos de riego de manera automática al organismo operador para que pueda abastecer a los nuevos usuarios. Entonces, están utilizando esta ley para un usuario industrial que no es un desarrollador de vivienda, que esta ley está destinada para ese tipo de empresas, pudiera comprar parcelas con derecho de riego y pasarlas a cederlas gratuitamente a la ciudad de Mexicali. La ciudad de Mexicali utilizara la infraestructura pública para limpiar el agua, que cabe decir que el agua de riego tiene, pues, no tiene tan buena calidad para producir cerveza, y se le regresara directamente a la planta cervecera.
ahí podemos ver en el polígono, en el perímetro negro, la extensión, la proyección de la Reserva Urbana de Mexicali y cómo hay esta dinámica en que conforme crece la ciudad se adquieren más derechos de agua para el organismo operador, pero cabe decir que toda la reserva de agua del organismo operador de Mexicali se envía a través del acueducto hacia Tijuana y Tecate, dado que allá no hay esta dinámica de que conforme crece la ciudad, crece el abasto de agua, sino todo lo contrario. Entonces, de estas prácticas que vimos es el doble discurso de escasez y abundancia, pues mientras argumentaban que hay una situación de sequía en zona costa y en general en la cuenca, o más bien de escasez, y para ello impulsaban plantas desalinizadoras en zona costa para abastecer a Ensenada, San Quintín y Rosarito, Tijuana. Argumentaban que en el estado hay abundancia de agua. O sea, cuando se trataba de industrias, de grandes clientes industriales, decían, es que hay mucha agua. Y cuando se trataba de proyectos de generación de agua, decían, es que no hay agua. Entonces había un discurso contradictorio. Y también comentar que esta gran parte de estos proyectos, también la justificación era a modo el discurso de que cuando aceptaban la escasez de agua, pero de fondo tenían digamos, como trasfondo que querían exportar agua hacia California, particularmente a San Diego. Y bueno, también otra ley que se empujó con ese discurso de escasez de agua fue la ley de aguas de 2016, que planteaba la privatización de los organismos operadores, liberalización de tarifas, corte de suministro, etcétera, y que se canceló gracias a las movilizaciones de 2017 aquí en Mexicali. Y bueno, otro fue la minimización discursiva del proyecto en esta opacidad en el manejo de agua, porque primero se anunció como la gran inversión, una industria muy importante, y después se fue reduciendo discursivamente. Aquí vemos las principales industrias cerveceras en cuanto a producción en todo el país. La más importante, no solamente de México, sino del mundo, es la planta cervecera de Coahuila, de Constellation Brands, que está en Nava, Coahuila. Aquí tengo el dato, está desactualizado el mapa, pero en la actualidad produce, si mal no recuerdo, 35 millones de hectolitros. Y bueno, la anterior más grande era la de Zacatecas, la desplazó la compañía cervecera de Coahuila y es en la actualidad la más importante. Y ahorita voy a explicar por qué nos parece importante este tema. Rápidamente, también en base a la compañía cervecera de Coahuila, estas son las principales titulares de concesiones de aguas subterráneas para uso industrial, de acuerdo a REPDA. En el lugar, me parece que décimo, si mal no recuerdo, está la compañía cervecera de Coahuila, con 20 millones de metros cúbicos. Acá, si descartamos algunas que no utilizan el agua de manera consultiva o que que son geotérmicas, que utilizan acuíferos geotérmicos, que es Cerro Prieto, por acá hay otro campo geotérmico en los azufres, queda como en el sexto proyecto de mayor consumo de agua de México, de acuerdo a REPDA, esta compañía cervecera de Coahuila. Y bueno, cabe decir que la producción de cerveza se ha ido incrementando. México es el tercer país productor de cerveza en el mundo, pero es el principal exportador de cerveza en todo el planeta. El 80% de la cerveza que se produce en México y que se exporta tiene como destino Estados Unidos. Estados Unidos importa el 66.7% de las cervezas de México, y esto quiere decir que 2 de cada 3 cervezas importadas en Estados Unidos provienen de México. Constellation Brands es la principal empresa. Ya me quedan escasos 3 minutos, voy rápido. Y planteaba esto porque la planta cervecera de aquí de Mexicali se planteó con las mismas dimensiones, misma cantidad de producción, mismo requerimiento de agua que la planta de Coahuila, que es en la actualidad, insisto, la planta cervecera más grande del mundo, de acuerdo incluso a la propia Constellation Brands. Se plantearon 2 etapas de 2 fases, cada una de 5 millones de hectolitros, que dan 20 millones de hectolitros, y como requerimiento inicial 20 millones de metros cúbicos. Cabe señalar que me equivoqué, en la actualidad la de Coahuila produce 30 millones de hectolitros al año, 100% exportación. Y bueno, aquí otro ejercicio curioso, interesante que hice, fue comparar los predios, el tamaño de predios en un SIC de acuerdo a las manifestaciones de impacto ambiental
o a los predios de los planos y vemos cómo esta es la de Coahuila, de acá, y la de Baja California, pues son plantas bastante grandes en cuanto a sus predios. Claro, eso no quiere decir que hay una relación directa entre la cantidad de producción y el tamaño del predio, pero por lo menos da cuenta del tamaño de estas industrias, ¿no? Y rápidamente, ya para terminar, ¿qué significan 20 millones de metros cúbicos para el caso de Mexicali? Esto representa el 25% de lo que consume toda la ciudad de Mexicali, incluyendo las industrias, que es una ciudad de 800,000 habitantes. El 88% de la reserva de agua del organismo operador en Mexicali, que todo ese se envía hacia la zona costa, y el 425% del consumo total de los clientes industriales que son 200 industrias que están conectadas a la red municipal, o casi el 1000% de lo que consumen las 7 industrias más importantes de Mexicali y que generan, si mal no recuerdo, como 6,000, 7,000 empleos. Bueno, y si tomamos en cuenta el 20 millones de metros cúbicos, consumiría la planta cervecera más agua que toda la industria de Tijuana y de Mexicali conectada a la red municipal junta. Entonces, de esa magnitud es esta planta. Y en cuanto por ahí la pregunta de generación de empleos, nosotros sí acá analizamos eso y fue un discurso muy fuerte en contra de la empresa. Las empresas más importantes, las que mencioné ahorita, generan 10 veces más empleo y solamente requieren 1/10 parte del agua que solicitó Constellation Brands. Todas las industrias de Mexicali generan 55,000, 60,000 empleos, de acuerdo a datos del gobierno estatal, y el consumo total es de 7.6 millones de metros cúbicos contra, insisto, 20 millones de metros cúbicos de Constellation Brands, produciendo solamente 750 empleos. ¿A qué se debe esa magnitud? Nos preguntábamos. Nos encontramos un reportaje del New York Times en el que orgullosamente un directivo de la planta de Coahuila dice que su cervecera está completamente automatizada, que cada turno se ejecuta con 6 personas y 58 robots. Y bueno, dice una declaración, los empleados necesitan descanso, los empleados necesitan almuerzos, se enferman, el factor humano que con los robots no tienes. Y así se ven las plantas de Constellation Brands. Díganme si ven alguna persona trabajando, es porque están 100% automatizadas. Y bueno, a partir de todos esos argumentos se generó un conflicto social que inició en 2017 hasta la fecha. Hubo muchas acciones, bloqueos, plantones, amparos, se solicitó un plebiscito, huelgas de hambre, talleres, etcétera, etcétera, enfrentamientos también fuertes, movilizaciones. Y divino, digamos, en esta consulta que se llevó a cabo el 21 y 22 de marzo en Mexicali, en el que se obtuvo un aplastante 76% de rechazo a la empresa, contra me parece que 23% a favor, ¿no? Ya por último, ahora sí, decir que aquí se ven las mesas de votación de esta consulta, en las que se ve evidentemente en azul el rechazo a la empresa, que en el Valle de Mexicali, donde se vive actualmente los impactos de este estrés hídrico de manera más palpables, es donde la votación fue mayoritariamente en contra de la empresa. Digo, fue en contra en todo el municipio, pero en particular en el Valle Mexicali, en la zona agrícola, donde fue mayor el rechazo. Y si particularizamos aún el análisis, aquí en este acueducto que les presenté hace rato, que se bloqueó por los agricultores y por los pobladores de esta zona del Valle de Mexicali, fueron las 3 casillas donde en una se obtuvo el 95%, 96% de rechazo, y en otras arriba del 90% de rechazo, que es justamente todos los ejidos que iba a afectar la construcción de este acueducto que iba a llevar el agua a la planta cervecera. Y aquí se da cuenta de que el Valle de Mexicali fue el epicentro de la oposición hacia la planta cervecera, y que es también un efecto de todo el discurso que utilizó el sector empresarial de estigmatizar a los agricultores, de decir que desperdician agua y de que digamos, están en una situación de privilegio cuando están sufriendo también recortes de agua. Y claro, también hay otros intereses en el valle de agroindustria, pero que no se ven afectados. Quienes se ven afectados son los pequeños productores del Valle de Mexicali. Y bueno, con eso concluiría esta exposición. Muchas gracias, disculpen la extensión y que hablé tan rápido. Listo. No, muy bien, Iván. Muchísimas gracias. Aquí hay muchas felicitaciones para tu presentación y también algunas preguntas que me gustaría compartirte para armar una pequeña ronda.
Yo creo que van a ser en dos partes y luego ya abrimos, digamos, los comentarios generales. La primera pregunta que se hizo en el chat que estoy viendo dice, ¿por qué Constellation Brands solo puede vender cervezas a Estados Unidos? Luego dice, cuando dicen argumentaban, cuando tú estabas diciendo esto de a favor o en contra de la existencia de suficiente agua, o abundancia o escasez de agua, ¿quiénes son los que argumentan? ¿Sí? ¿Te referís a Constellation Brand, al gobierno? ¿Quiénes son los que argumentan este tipo de cuestiones? ¿Existe algún argumento de planeación hídrica por parte de la CONAGUA y el gobierno estatal para haber aprobado el proyecto? Luego hay un comentario que dice, triste que estemos exportando agua a través de los productos, como en este caso la cerveza, a partir de consumir agua, además, en zonas áridas, que eso me gustaría recalcar. Sobre todo, extraer más agua donde ya se tiene un problema mayor. Luego, otro comentario de Alberto Rojas, del INTA, sería muy interesante conocer el número de metros cúbicos por fuente de trabajo. ¿Sí? Es una gran dadora de trabajo, Constellation Brands. Entonces, ¿en qué medida eso no funciona como un consenso social más que para un conflicto? Pero esto fue un agregado mío. Bueno, las felicitaciones, que después te las paso, por supuesto, y creo que eso es todo. Una pregunta. ¿Sabes si la planta Constellation Brands de Ciudad Obregón tiene las dimensiones que se proyectaban en este proyecto de Mexicali? Creo que por ahora cerramos ahí para no agobiarte y luego cualquier cosa hacemos una segunda ronda. Claro, muchas gracias, Karina. Pues en cuanto a la primera pregunta sobre por qué Constellation Brands solamente puede vender a Estados Unidos, fue precisamente por este acuerdo que llegó con la transnacional AB InBev, Anheuser-Busch InBev, que es la mayor empresa productora de cerveza en el mundo. Le vendió, digamos, sus plantas de Coahuila y de Obregón, y llegaron a este acuerdo para que esta Constellation Brands solamente pudiera vender en Estados Unidos, no solamente, incluso no solamente por el acuerdo entre ambas empresas, sino porque el propio gobierno de Estados Unidos le estaba obligando a AB InBev que vendiera su división de mercado en Estados Unidos, dado que ya tiene otras marcas, tiene gran presencia en el mercado con otras marcas ahí en Estados Unidos. Entonces una ley antimonopólica le obligó a venderlo a Constellation Brands. Lo obligó a venderlo y se lo vendió a Constellation Brands. En cuanto a quienes argumentaban, pues es que digamos que toda la parte, la argumentación técnico-científica fue un terreno de disputa en el conflicto. Del lado de la defensa del agua o en contra de Constellation, pues estábamos tanto los movimientos sociales, las organizaciones que surgieron y que algunas que ya existían, también tanto en la ciudad como en el Valle de Mexicali, hubo grupos de agricultores, como por ejemplo el Comité en Defensa del Agua del Valle de Mexicali, que estuvo como en oposición al proyecto, y también en la ciudad grupos como Mexicali Resiste, como Baja California Resiste, otro conjunto de organizaciones que se articularon en la defensa del agua, e investigadores críticos, digamos, ¿no? Investigadores que en cuanto al uso del agua. Y por el lado de la empresa, pues teníamos al sector empresarial, al propio gobierno estatal, el federal en su tiempo, y pues también a investigadores que estaban a favor de la empresa. Entonces ese fue el terreno de disputa, digamos. En cuanto a la planeación hídrica, si este proyecto era parte de una planeación hídrica, no, no lo era. De hecho, fue un proyecto que llega y se le da, digamos, un aceleramiento a los trámites, ahora sí que todo fast track para darles las concesiones y todas las facilidades de terrenos, de infraestructuras. Incluso este acueducto que mostré ahora y que se canceló, hubo una gran oposición incluso de algunas cámaras del sector de construcción, dado que se licitó de manera fast track, con una licitación hecha a modo para que la ganara la contratista favorita del gobierno. En fin, muchas irregularidades que se hicieron de manera muy acelerada y que también detonaron el conflicto, pero no es parte de ningún proyecto hídrico estatal.
Y en cuanto a las zonas áridas, sí, en efecto, pues eso es parte del que se proyecten estas industrias en el norte del país, pues es evidentemente por la cercanía con Estados Unidos y por las cifras que daba de que México es el principal exportador de... Yo digo que, yo menciono que México se está convirtiendo en el barril de cerveza de Estados Unidos, porque en el incremento de la producción de cerveza también tiene que ver con la exportación a Estados Unidos y con el incremento de las presencias de las marcas mexicanas, entre comillas, porque ahora son internacionales, son dueñas de estas cervezas hacia Estados Unidos, ¿no? En cuanto a número de metros cúbicos, ya se me olvidó esta pregunta. La planta de Obregón, Coahuila, no tiene las mismas dimensiones que la de, perdón, la de Obregón, Sonora, disculpen, que la de Coahuila. La de Coahuila es la más grande, insisto, del mundo, según argumentan la propia Constellation Brands. La de Obregón era como una planta de respaldo, dependiendo del incremento de la demanda. Ahora parece que, dada la oposición acá y la cancelación del proyecto, se están incrementando las inversiones que van a estar destinadas a Obregón. Entonces, la planta ahora está en proceso de modernización y de expansión, la de Sonora, también con ese trasfondo, ¿no? Que cabe decir que apenas hace unos días anunciaron que supuestamente estamos ahí observando y muy atentos, pero que ya se va a desmantelar la planta aquí en Mexicali. Y había otra que se me pasó, número de metros cúbicos. Ah, sí, que cuánta agua consume cada una de las fuentes de empleo. Nosotros lo que analizamos principalmente era la industria, o sea, comparar la industria existente con la planta cervecera, que evidentemente no genera 750 empleos directos. Incluso pensamos que la mayor parte de los empleos que genera son administrativos, son de seguridad, porque es muy grande la planta, intendencia y demás, pero en cuanto a mano de obra, no requiere mano de obra la planta. Como decía sus directivos técnicos operadores en Coahuila, pues está totalmente automatizada y eso da cuenta. Entonces, comparándolo con la industria existente, pues es muy, muy mínimo, es insignificante la cantidad de empleos con el uso del agua. Y ese fue un discurso que incluso le decíamos al propio empresariado, pues es que dense cuenta de que vivimos una situación de estrés hídrico complicada y que este tipo de industria pues no genera empleos, ¿no? Como dicen, ¿no? En fin. Y algunos son, claro, temporales, porque son de construcción, y bueno, nada más. Creo que esas son las respuestas a las preguntas. Esta ronda. Gracias. Tengo un par más, te las voy a leer y con esta segunda ronda sí ya vamos cerrando porque si no el tiempo siempre es. Dice, ¿por qué Constellation Brands no le ofrecen que instale una planta en un estado con mayor recurso hídrico? ¿Qué pena otra pregunta es, ¿qué pena la manipulación mediática sobre este tipo de problemáticas? Pintando a quienes protestan por este tipo de desarrollo económico como si estuviesen en contra del mismo, sin que se detallen los problemas de fondo, las afectaciones reales sobre la ciudadanía y sobre todo el sobreaprovechamiento del agua donde no hay agua. Eso más bien es un comentario, ¿no? Luego dice, la ubicación de las plantas cerveceras en la frontera del país me da la impresión de que es un tema de logística para la exportación de Estados Unidos, que eso es lo que tú estabas diciendo. Y finalmente, la última es, este caso verifica cómo la participación ciudadana potenciada con información de calidad, transparencia y acceso puede reducir la brecha de inequidad por el agua, aunque sigue siendo inequitativo que la sociedad tenga que luchar contra los actores de mercado en términos económicos y políticos y contraparte del Estado en términos políticos y de fuerza pública. La manipulación mediática resulta de esta captura económica no solo de los medios, sino de algunos actores políticos. También quienes tienen los medios generalmente son socios en otros negocios a los que defienden con sus medios. Eso genera inequidad en la información pública. Justamente esto es una reflexión que tiene que ver con la transparencia. Te pediría una última reflexión y ya con esto cerramos.
Claro, en cuanto a por qué no se van a otro estado con mayor recurso hídrico, pues es precisamente esto, o sea, la cercanía con Estados Unidos, que es su principal mercado, y justamente eso fue lo que argumentaba el presidente López Obrador, que le ofrecían, digamos, otro estado del sur del país para instalar este tipo de industrias. Claro, ahí puede haber otros conflictos y demás, pero da cuenta, digamos, de esta dinámica de que acá en la zona norte del país vivimos esta situación de escasez de agua. Y en cuanto a la estigmatización, manipulación mediática, me parece muy importante lo que mencionan porque en efecto hubo una gran estigmatización del movimiento social y de la oposición a la cervecera. Incluso pienso yo que cuando se convocó la consulta, creyeron la empresa que le iban a ganar. ¿Por qué? Porque se formuló totalmente a su favor. La información oficial, las preguntas mismas inducían el voto a su favor. Hubo toda una embestida mediática, empresarial y gubernamental a su favor. O sea, invirtieron mucho dinero en publicidad, en difusión en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y en estigmatizar, insisto, al movimiento. Incluso el gobernador Jaime Bonilla dijo con desdén que en la consulta se iba a demostrar si el grupo que estaba en contra era un grupo pequeñito que no tenía incidencia o si sí realmente valdría la pena, como desdeñando el movimiento social. Y pues la consulta demostró todo lo contrario, demostró que es un movimiento amplio, una expresión de un sentir popular en contra de cómo se han venido justamente manejando de manera opaca, autoritaria, el recurso hídrico y en general los distintos bienes comunes de la ciudadanía. Y bueno, en frente a todo eso, pues la gente salió masivamente a votar, era increíble la participación ciudadana y se obtuvo este gran resultado, que cabe decir, para finalizar, que justamente la consulta se convocó el 21 y 22 de marzo, y el 22 de marzo, como todos saben, es el Día Internacional del Agua, y pues fue qué mejor manera de celebrarlo que saliendo a defender el recurso en contra de este proyecto. Y cabe decir que el primer día se ganó con más o menos 64% del voto, el segundo día salió más gente a votar, indignada por las denuncias de acarreo, por cómo se estaba manejando la consulta, y ganamos con un contundente 82% en contra un significante 16-17% a favor. Entonces, eso se debió también, insisto, por la indignación por cómo se ha venido manejando el agua, y demostró pues que la lucha es legítima, es amplia, es un sentir popular, y eso se vio pues expresado en la consulta y en otros momentos, y pues eso es lo que puedo compartir de participación social, que sí es muy, muy importante, y creo que aquí se dio el ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Iván. Muy interesante, muy felicitado también, así que luego ahí te paso las felicitaciones de todas y todas quienes han compartido con nosotros. Resta pues hacer una última, que me gustaría hacer, ¿alguien habló? Perdón. Ah, no. Me gustaría hacer justamente un cierre, estamos perfectos en la hora también, así que tengo un tiempito para compartirles con ustedes algunas reflexiones y también preguntar, responder aquí algunas otras observaciones que se han hecho. Hemos tenido dos muy interesantes presentaciones, una del Instituto de Geografía y Oxfam sobre la captura política, concentración y control de agua en México, y otra también igualmente interesante de Iván, que tenía que ver justamente con la captura o con la concentración por parte de Constellation Brands en Mexicali. Ambas presentaciones, sus fuentes, ambas fueron justamente los datos del REPDA, que siempre fueron públicos, pero que desde hace un tiempo a esta parte, el acceso a este tipo de información cada vez es más fácil, también por la posibilidad que tenemos, no solo de tener datos, sino la accesibilidad al dato también es importante. ¿Por qué digo esto? Porque estamos justo abriendo la semana de transparencia hídrica. Y transparencia supone, en parte, el acceso justamente a la información. No solo que la información sea pública, pero que sea difícil de encontrar, sino que
sea accesible y abierta a las personas. Y como decía aquí, como decían aquí en los comentarios, esto forma parte de lo que es necesario, estos ejercicios que son necesarios de hacer cada vez más para avanzar en el conocimiento justamente que tiene que tener la ciudadanía, al menos parte del conocimiento que tiene que tener la ciudadanía con respecto a un recurso vital como es el agua. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la idea de que hay una información y también hay un acceso a la información, luego aparece el problema de que esa información se convierte en un dato, y cada vez que es un dato es una cuestión de interpretación, no solo de la construcción del dato, sino también de lo que eso representa, ¿sí? Ya hemos visto en estos últimos conflictos, sobre todo lo que han hablado aquí del norte, del pacto, digamos, cómo se interpretan los datos, cuándo existe escasez, cuándo son muchos, cuándo es mucho y cuándo es poco, digamos, 20 millones de metros cúbicos, ¿sí me explico? O sea, el esfuerzo, por ejemplo, que hicieron los colegas con tratar de traducir los volúmenes a pipas es para que nos diéramos una idea, y para que podamos interpretar el dato de manera más o menos correcta, o por lo menos podemos asimilar el dato. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información y la construcción de los datos, en principio y siempre, ya son, digamos, una cuestión de poder, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo dato y siempre va a ser también un conflicto, ¿sí? O sea, la construcción del propio dato, el acceso al dato y la interpretación del dato, toda la cadena en la construcción de la información que necesitamos de transparencia, justamente, es ya un problema que tiene que ver con poder, y por lo tanto tiene que ver con conflicto. Porque ¿quién define lo que es escaso o lo que es abundante? Eso es justamente es una relación social nuestra con la naturaleza. En este caso, específicamente, nuestra relación con el agua. Eso, digamos, es una de las grandes cuestiones que tiene que ver con esto, con el acceso a la información, con la construcción de la información y con la interpretación de la información. Ahora bien, una vez que uno tiene la interpretación, tiene la construcción, y tiene esta gente como Iván, como Berenice, como Edgar, digamos, y como todos los colegas que han construido justamente estos informes tan importantes, ahí tenemos entonces la posibilidad de que un grupo, digamos, de personas construyan ese dato en términos de presentación e interpretación de determinadas cuestiones, ¿sí? Ahí vamos y avanzamos hacia una forma en que puede ser observada cómo se distribuye este recurso, o este medio, o este bien, o esta producción natural, digamos, que la hemos convertido en una cuestión inherente a la producción y al desarrollo y a la evolución también del ser humano como especie. En ese sentido, digamos, lo que hemos visto y lo que nos han presentado de manera bastante evidente es esto que ellos llaman, primero, control, ¿sí? Control que tiene que ver con la concentración. ¿Quiénes son los que pueden absorber mayor cantidad de volúmenes? ¿Cuántos son esos volúmenes? Y, digamos, cómo se distribuyen ese control y esa concentración de los volúmenes en los distintos usuarios, ¿sí?, de agua. En este caso estamos específicamente instalados en el sector productivo, pero sabemos, y aquí los comentarios también fueron al respecto, que no son todos, ni son los principales consumidores de agua, que está en principio la agricultura como uno de los grandes consumidores de agua. Pero de todos modos, independientemente de que tengamos necesidad de otros informes, digamos, que no es lo que le estamos solicitando a ellos, porque ellos se dedicaron específicamente a esto que presentaron, y ya con esto justamente tenemos, o empezamos a tener, la dimensión de lo que supone la concentración y el control del agua.
y de la dimensión que supone justamente el elemento conflictual en el momento en que cada vez que más cantidad de gentes y cada vez más cantidad de actores accede a la información, accede justamente a la capacidad de transformar ese control en una gestión cada vez más democrática del agua. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que estas dos presentaciones nos dan ejemplos de cómo se ha procesado el control y la concentración de agua, y cómo es posible justamente darle una vuelta a esto a partir de un acceso cada vez más transparente a los datos, y sobre todo también a la construcción del dato. No solo es cuántos metros cúbicos o cuántos tal y tal, sino cómo se ha construido la medición de esos metros cúbicos, porque también eso finalmente va a terminar siendo objeto de debate. Y por último, como tercer aspecto, digamos, de lo que se puede rescatar, y a mí me pareció súper interesante, es ahora sí la cuestión política. ¿Sí? El primer término de la primera presentación era captura política. ¿Y por qué ese término? Y por qué es preciso y viene junto con pegado con esta cuestión de la transparencia del dato y la construcción del dato y el acceso ciudadano a la construcción del dato. Y tiene que ver justamente con la posibilidad de construir otro proyecto de nación. Otro proyecto de dónde y de cómo observamos y gestionamos el agua. ¿Sí? Este otro proyecto, esta otra posibilidad que nos abren estos accesos a la información, es lo que hay que, para mi modo de ver, o desde mi perspectiva, empezar a comprender. Tenemos la capacidad de tener enormes cantidades de datos. Ahora tenemos que ser capaces de transformar esos datos en una información que ayude a la mejor y mayor gestión de nuestros recursos en términos justamente de procesos cada vez más democráticos y más igualitarios o más justos en términos del recurso. Nadie está pensando, digamos, en echar a la cervecera. No, no me voy a meter en líos políticos, justamente, pero la idea es justamente cómo construimos con todas y todos una nueva o una forma de gestión cada vez más democrática del agua. Voy cerrando porque estoy justo en tiempo. Mis colegas se han tomado específicamente el tiempo exacto, así que con estas ideas no es mucho lo que he podido aportar también desde estas ideas, pero básicamente esto, la gestión cada vez más democrática del agua dará pie, digamos, a mayores perspectivas o a un mejor manejo del recurso. Esa es la esperanza, o sea, eso es lo que se desea, ¿sí? Para el futuro. Y con eso a mí me gustaría justamente terminar mi locución. Entrego a Amalia nuevamente el uso del micrófono y a Sebastián para las palabras finales y la clausura. Muchas gracias, Karina. Muy bueno tu cierre, excelente. Voy a ceder la palabra a Sebastián Rodríguez de Oxfam, quien nos va a dar unas ideas, unas palabras finales, y después intervendré otra vez yo. Creo que no se encuentra en la sala. Entonces, no sé si alguien más de Oxfam quiera... ok, ya adelante. Tienes tu audio apagado, Sebastián. Listo. Hola. Pues muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este primer día de la Semana de Transparencia Hídrica. Bueno, como lo han visto, las presentaciones pues nos dan pues clave de la importancia de tener acceso a la información como un elemento
clave, ¿no? Para pues comprender lo complejo que es el tema de agua y la importancia de no solo tener acceso a la información, sino a comprender esa información y habilitar estos procesos que permitan pues tomar decisiones más justas y que habiliten un acceso más equitativo al agua en México. Creo que pues de mi parte les agradezco muchísimo a todas las personas que han estado con nosotros y pues solo sigan en sintonía y para las siguientes presentaciones. Muchas gracias a todas. Gracias, Sebastián. Les voy a pedir a todas y todos los que quieran participar que puedan ir prendiendo su cámara para una fotografía final. Mientras voy a dar algunos anuncios. Primero, darle las gracias a todos y todas las ponentes del día de hoy, al doctor Adrián Pedroso, a Rodrigo Galindo, a Jorge Romero, a Sebastián, a la doctora Verónica Ibarra y Edgar Talledos, Iván Martínez y Berenice Álvarez. Muchas gracias también a la doctora Karina Kloster por su excelente moderación y por las palabras finales. Terminó de redondear todo este día de la semana que iniciamos hoy en la inauguración. Como les dije al principio, el tema transversal de la Semana de la Transparencia es el tema de las concesiones. Hoy el tema dentro del marco conceptual que íbamos a trabajar es el de la transparencia y mañana va a ser el acceso a la información en su vínculo con los pueblos indígenas. Entonces mañana vamos a tener la presentación de Claudia Gómez con el tema Derecho a la Consulta y de Edmundo del Pozo de Fundar con el tema de defensa del territorio y consulta previa. Por favor, no se lo pierdan. Mañana estará moderando Ana Harumi Hayashida, que es de Causa Natura. Y todas las transmisiones podrán ustedes verlas a través de nuestro canal de YouTube. Espero que no se me esté olvidando ningún otro anuncio. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Marco, que él nos va a indicar cómo va a ser este tema de la fotografía. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Amalia. Muchísimas gracias a todos los ponentes, asistentes y sobre todo a todas las personas que nos acompañaron tanto a través de esta plataforma Zoom como a través de Facebook Live por crear esta comunidad de reflexión, esta comunidad de diálogo y esta comunidad de aprendizaje conjunto. Los invitamos a que mañana muy puntuales a partir de las 11 de la mañana, como a lo largo de todos los días de la semana, estemos juntos siguiendo el programa que nos acaba de compartir Amalia. Lo encontrarán también en redes sociales y a que sigamos conectados en esta reflexión conjunta por la transparencia hídrica en nuestro país. Quiero invitarlos entonces a que sin más ni más, pues tomemos esta imagen conmemorativa de esta primer excelente jornada de este seminario en línea, Transparencia Hídrica. Y qué tal que pues de una vez prendemos todas nuestras cámaras y yo aviso a mis compañeras y compañeros de comunicación para que podamos hacer, si les parecen, 2 tomas o 3 tomas rápidas para que podamos simplemente a la cuenta de 3 regalarnos una sonrisa por quedar enriquecidos con respecto a lo que hemos estado reflexionando esta semana y con muchos deseos y mucho ánimo para continuar con esta semana el día de mañana. Entonces, a la cuenta de 3, si están de acuerdo, podemos entonces tener ya la pantalla compartida con el mosaico. Entonces, a la cuenta de 3, si estamos de acuerdo, 1, 2 y 3. Y una segunda toma, entonces, a la cuenta de 3, escuchamos el clic por ahí seguramente de la cámara, 1, 2 y 3, y tal vez hacemos algún saludo a la cámara. Y una tercera toma con ese mismo saludo y ese mismo ánimo y con la mejor vibra para que todas y todos nos veamos mañana en la siguiente jornada y que nos sigamos cuidando muchísimo y sigamos conectados en este espacio de conocimiento. Muchísimas gracias a todas y todos. Buen provecho, síganse cuidando mucho y nos vemos mañana muy puntuales a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes y participantes de esta primera jornada del seminario. Muchísimas gracias y nos vemos mañana muy puntuales a las 11 de la mañana. Hasta pronto. Adiós, suerte, saludos, cuídense. Gracias.